Un 66% de la Polar pertenece a miles de accionistas minoritarios, quienes han perdido más de $1.000 millones desde que estalló el escándalo de las repactaciones. Sus representantes criticaron al gobierno por defender solo los intereses de los clientes. Para ahondar en el tema, estamos con Bárbara Salinas, ella es abogada de 300 de estos inversionistas. ¿Cómo está, Bárbara? Gracias por tu tiempo. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quisiera preguntarte por este recurso del CERNAC que involucra directamente a los afectados, en este caso, ¿cierto?, que son los clientes que fueron repactados unilateralmente. Pero ¿por qué a ustedes también los involucra, o bueno, a tus representados en este caso? A ver, los involucra en primer término porque este recurso tiene un efecto, desde el punto de vista del criterio de la realidad, concreto en cómo se transa la acción en la bolsa de la Polar. Es decir, tras la interposición de este recurso, la acción bajó drásticamente y ha seguido en picada, digamos, el valor de las acciones de la Polar. Y por lo demás, este recurso busca, en definitiva, ampliar esta resolución de la Corte, lo que significa, en otras palabras, que la compañía no va a poder cobrar las deudas de estos clientes, ya no a un espectro de 1.040 representados por Chile Ciudadano, sino que se amplía al 1.000.000 de clientes repactados. Por lo tanto, genera un problema tremendamente potente de caja, y eso significa que la Polar nuevamente queda en una situación de fragilidad comercial, lo que pone en riesgo el aumento de capital proyectado para el 30 de junio de este año, y en definitiva pone en serio riesgo el acuerdo o el convenio judicial preventivo. Claro, ya estamos hablando, en el fondo se pone en riesgo la quiebra de la empresa La Polar, y que es algo que no le haría bien a ninguna de las partes involucradas. Es decir, la quiebra de La Polar definitivamente no le trae beneficio alguno a nadie. En primer término, son 7.000 trabajadores que eventualmente quedarían despedidos y sin trabajo, cerca de 10.000 accionistas minoritarios que ya ven sepultada absolutamente toda su inversión, que ya hemos sabido una pérdida acumulada cerca del 90%, y por otro lado tenemos también el mismo hecho de que los consumidores repactados, en el evento de obtener una sentencia favorable, van a tener una sentencia y un triunfo moral, porque no va a haber recurso alguno que permita efectivamente hacerle llegar a sus bolsillos estas indemnizaciones que eventualmente se obtengan. Por lo tanto, no hay ganador aquí. Claro, las deudas se pagan con plata. Así es. Decirlo de esa manera. Así Pero es. yo quisiera centrarnos específicamente en estos accionistas minoritarios, poseen el 66% hoy día de los títulos de la Polar. Ellos apostaron en algún momento, hicieron su inversión en esta multitienda que crecía de alguna manera y que auspiciaba ciertos buenos números para ellos, pero ese no es el riesgo que uno corre cuando hace cualquier tipo de negocios. Sí, ciertamente cuando uno realiza operaciones en la bolsa hay un sesgo o hay un ítem, digamos, de riesgo que es natural. Pero yo creo que nadie nunca se imaginó de que está apostando una compañía que era administrada por una verdadera organización criminal. Y eso marca una importante diferencia. Por eso nosotros sacamos la voz el día de ayer a través de una conferencia de prensa, por la sencilla razón de que aquí se ha ignorado de manera, digamos, flagrante la situación de los accionistas minoritarios, pensando que se trata de gente que se dedica a la especulación, y ayer lo pudieron ver los medios de comunicación que concurrieron a esta conferencia, de que no es así, de que es gente sumamente normal, gente que invirtió sus ahorros, gente jubilada, de un espectro, digamos, bastante amplio. Por lo tanto, el tema acá pasa por sostener y levantar un poco la voz para decir, los accionistas minoritarios han sido victimizados por partida doble. Primero por esta administración anterior, ¿verdad?, que desató todo este escándalo financiero con todos estos crímenes o delitos que están siendo investigados por el segundo juzgado de garantía, y hoy día siendo atacados indirectamente por las acciones del CERNAC, que la verdad no se entiende, no se explica cuál es el sentir del CERNAC en circunstancias que el propio ministro de Economía ha sostenido que se deben buscar los equilibrios. Nosotros llamamos al director del CERNAC a que tenga una visión global de este tema. Esto ya es un tema social. Acá no se puede olvidar que también existen 10.000 personas detrás de las cuales hay 10.000 familias que se han visto seriamente afectadas y no las ha tenido en cuenta. ¿No ha considerado nunca la autoridad el poder reunirse con los accionistas minoritarios? No ha estado dentro de la agenda, no solo me refiero al CERNAC, sino también a las autoridades que sí se han reunido con el Sindicato de Trabajadores, lo hicieron también incluso con los nuevos directivos y ejecutivos de la Polar. No hemos tenido nosotros ningún llamado. Evidentemente que si estimamos que sea necesario buscar nosotros un acercamiento con ellos, lo vamos a hacer.
porque insistimos, nos parece importante poner de manifiesto esta postura. Acá hay que tener presente, y esto lo hemos dicho, nosotros compartimos el sentir de los clientes que han sido repactados unilateralmente y los que son merecedores también de eventuales indemnizaciones, pero no podemos dejar de olvidar que cerca de un 81% de estas personas, es decir, alrededor de 900.000, o nunca han pagado una cuota de los bienes que compraron en la multitienda, o bien pagaron menos del capital, sin considerar ningún interés alguno, de los bienes adquiridos. Por lo tanto, sentimos, y el sentimiento de los accionistas minoritarios es que el SERNAC protege de una manera muy celosa a estos consumidores, pero de otro lado se olvida que a través de estas acciones está generando un daño a 10.000 personas que jamás han comprado y que jamás han dejado de cumplir sus compromisos. Se siente como un acto de discriminación arbitraria, y eso yo creo que sin duda justifica la existencia de los indignados también acá en Chile. Este es un tema transversal. Acá hay una sensación de desprotección total por parte de la autoridad con respecto a los accionistas minoritarios. Te quiero aprovechar tu presencia aquí en CMM Chile, porque tú eres conocedora, ¿cierto?, de todo el caso La Polar, sobre la figura de Fernando Coloma, el superintendente de Valores y Seguros. ¿Qué opinión te parece que esta figura ya en algo está involucrada? Yo entiendo que el superintendente tiene una participación accionaria bastante menor en la compañía. A nosotros nos ha costado muchísimo problemas, y lo estamos haciendo a través de diligencias solicitadas al Ministerio Público, el poder determinar efectivamente cuántos son los accionistas minoritarios, las cifras exactas y qué participación tienen. Pero con respecto al superintendente, la verdad es que, claro, no es una situación muy agradable el ser, de un lado, accionista minoritario, con una cifra, insisto, que hasta donde yo manejo es bastante menor. No sé si eso signifique necesariamente una renuncia a su cargo. En alguna oportunidad nos preguntaron si esto daba pie como para que toda la investigación que ha llevado a cabo la superintendencia quedara sin efecto. A mí me parece que sería un error tremendo, porque entiendo que está en ese cargo, que tiene las competencias, y que esta comisión que se generó en torno a la investigación del caso no actúa él solo. Por lo tanto, sería volver a foja cero. Me parece que es totalmente innecesario. Y la última pregunta, ¿qué es lo que se viene por delante, las acciones que ustedes van a seguir apoyando, en este caso, a los accionistas minoritarios? Hoy día nosotros tenemos una doble misión. La central siempre va a ser la causa penal, seguir instando porque esta causa se sostenga y se llegue a las condenas de los responsables. Hemos solicitado una serie de diligencias que nos da mucha satisfacción saber que han sido recogidas y evacuadas por el Ministerio Público, y por otro lado, en esta última contingencia de estas semanas ha sido levantar la voz en términos de lograr y hacer todo lo posible porque la compañía no quiebre, en el entendido que con eso no se favorece a nadie, muy por el contrario, nuestros accionistas se verán todavía más perjudicados. Perfecto. Una vez más, gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Y nosotros nos separamos un instante, ya volvemos con más noticias, no se vaya.